Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos a una entrevista más. Bueno, en el día de hoy, bueno, en la noche de hoy, tenemos con nosotros a Carol Rivera. Hola, Carol, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, Qué os bueno. presento a Carol Rivera. Carol Rivera es psicopedagoga y viene a hablarnos de la atención psicopedagógica. ¿Verdad, Carol? Así es, sí. Muy Bueno, bien. Sí, cuéntanos un sí, poco. Sí. ya mira, nosotros somos un equipo de atención psicopedagógica, pero es integral. Ya también tenemos no solo psicopedagogos, sino tenemos varios profesionales Ajá. en el área de educación y en el área de arte. Por ejemplo, tenemos a Sebastián, que es el área de arte, Sí. y teatro, Catherine, que es educadora de párvulos y se encarga de la estimulación temprana, y Camila, que es psicóloga, y yo la que soy la psicopedagoga. Entonces somos cuatro en el equipo de atención psicopedagógica, que aún no le tenemos un nombre Ajá. todavía como equipo. Porque Así que trabajáis somos los en cuatro. Chile. En Chile, en la tercera región. Ah, perfecto. Algunos somos yo soy de Copiapó y ellos son de Vallenar. Así Ajá. que, pero ambas ciudades quedan en la tercera región. Qué bueno. ¿Y cómo nació el equipo? ¿Y debido a qué? Bueno, el equipo nació eh, por esto de la cuarentena y por lo del virus. Nosotros decidimos juntarnos. Primero fue solamente con Sebastián, que es el actor. Ajá. Decidimos juntarnos y hacer una página de Facebook para Qué bueno. recibir, para que los niños recibieran atenciones online, ya Ajá. de teatro, de educación, y también hacíamos live en el Facebook, Ah, de vale. teatro de sombra, de títeres, de máscara, de maquillaje teatral, de Ajá. comida saludable también hicimos. Entonces nos dedicábamos a hacer varios talleres y varios live, que estos son gratuitos para que llegaran como a varias personas o a toda la comunidad del Facebook y llegar a harta gente. Y de ahí nació el equipo y luego se integró Catherine, que es la educadora, y después Camila, al último la psicóloga. Ah, Y ahí decidimos también crear, aparte de la fanpage, un Instagram. vale. Así Porque, que, porque exactamente con quién trabajáis. O a quién le entregan los tips, las estrategias y demás herramientas de aprendizaje. bueno, nosotros trabajamos con los estudiantes de prebásica, que Ah, tienen 4 años más o menos, de enseñanza básica y sí. enseñanza media. Que acá la básica hasta octavo, que tienen 13 años, y Ajá. media 18 años, cuarto medio. ¿Ya? Ah, Trabajamos con ellos, también trabajamos con los apoderados, los padres, las madres, también trabajamos con profesionales y estudiantes de alguna carrera de actuación, teatro o si no de educación. ah, Por ejemplo, ¿cómo trabajamos con ellos? Le entregamos sí. eh, a los profesionales y estudiantes de algún área, hacemos talleres, diversos talleres. Por ejemplo, con Camila hemos hecho talleres para los profesionales de técnica y hábitos de estudio, cómo abordar el TEA, entre otros Ujú. talleres. Y para los más pequeños, para los estudiantes, depende de la necesidad que tenga el estudiante. Por ejemplo, algunos requieren, no sé, taller de lectoescritura, otros quieren desarrollar o potenciar otro proceso que tiene quizás descendido. Entonces va dependiendo de cada estudiante. Ajá. Y No es eso, como... ellos o sea, vosotros valoráis antes de comenzar a desarrollarlo. Sí, hacemos igual evaluaciones, pero ahora en este tiempo estamos potenciando, por ejemplo, más como tienen clases online, Ah, vale. estamos potenciando más lo que ellos hacen en la materia que tienen ellos, que les mandan los profesores. Por ejemplo, si tienen algo, no sé, atrasado, nosotros vamos reforzándole o le vamos entregando material digital para que refuercen en casa.
pero evaluaciones no hemos hecho tantas online, es más refuerzo como de las mismas asignaturas que van, o tareas y actividades que le van entregando los profesores a ellos. Ajá. Porque, Así. ¿qué problemas encontráis o qué problemas te has encontrado más generales con respecto a los adolescentes? Los más generales, bueno, Camila, que es la psicóloga, ella sí ha encontrado varios problemas. Los niños que son más grandes, por ejemplo, esto del encierro también afecta mucho a todos los estudiantes, entonces ella ha tenido varias atenciones, por ejemplo, para asesorarlos, para algunos que esto del encierro igual le provoca quizás algún grado de depresión. Esos Ah, son los problemas y también el ámbito de la psicopedagogía, la atención, porque hay claro. niños que se desconcentran muy fácilmente. Entonces, al Ah, estar online o al estar, por ejemplo, en frente de un computador, quizás no comprenden bien, no le entienden al profesor, entonces se desconcentran con mayor facilidad. Para ellos es muy difícil estar 40 minutos frente claro. al profesor en la cámara, entonces si es que no le entienden en el colegio, igual difícilmente le van a entender eh, porque no le están haciendo quizás preguntas, no están Claro. interactuando mucho, entonces la atención y la concentración igual se ha visto muy eh, dificultosa en este tiempo, Ah. mucha dificultad. Y por ejemplo, ¿cómo se suele ayudar tú con respecto a la atención en este caso? ¿O qué soléis hacer? Bueno, hacemos estrategias de estudio o técnicas de estudio para que ellos puedan potenciar mejor su atención en la casa. Por ejemplo, le enviamos materiales digitales Ah, donde ellos pueden quizás imprimir y pueden realizar diversos juegos en la casa. O también tenemos varios materiales que son como en línea. O también son materiales más dinámicos, que no son solamente las guías o ah, las típicas tareas que le hacen a los estos estudiantes en casa. claro. ¿Ya? Entonces eso hacemos, tenemos varios materiales, hay unos PowerPoint también que Sí, son con juegos para la atención, entonces eso yo lo encuentro súper dinámico. sí. Y hay para todas las edades también, pues uno puede ir creando, por ejemplo, juegos para más pequeñitos, juegos de para básica, juegos para media, entonces ahí uno va jugando con la materia que está el niño en ese momento. Ah, qué bueno. Así Porque que eso. con respecto al trabajo vuestro, ¿Mm? ¿soléis coordinaros semanalmente o soléis trabajar o soléis estar continuamente en contacto para... Sí, con los niños, Sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, si es que no todos los niños tienen sesiones todos los días online. Por ah, ejemplo, es muy difícil que tengan lunes, martes, toda la semana porque sería mucho. Aparte de las clases que ellos tienen, sería mucho claro, estar con nosotros toda la semana. Entonces, hay claro. algunos, por ejemplo, los que más requieren son día por medio. Hay algunos Ah, que tienen dos sesiones o hay algunos que tienen una, pero eso no significa que, por ejemplo, si lo vemos una vez nomás a la semana, ya nos vamos a despreocupar de ello y vamos a esperar a la otra semana. También es como un vale. seguimiento constante que uno va realizando. Por ejemplo, hablamos con el apoderado los días que no tiene sesiones, le Ah, enviamos trabajo para que él potencie en la casa, ¿ya? sí. Es varios seguimientos, no es dejarlo, por ejemplo, solamente verlo en las sesiones, o por WhatsApp también nos cuentan cómo van, y todo eso, pero Ah, sí hay un seguimiento. ajá. Y con respecto a vosotros, como compañeros, ¿también tenéis reuniones continuas para hablar De de los las chicos. fuentes de los chicos? Sí, hacemos reuniones con el equipo por Zoom o por lo que WhatsApp, llamada, entonces ahí nos vamos poniendo de acuerdo, qué otro taller vamos a hacer,
o que, porque por ejemplo hay pequeños que a lo mejor trabajan solo conmigo y otros que trabajan solo con Camila. Ah, Entonces ahí nos vamos organizando, o hay algunos que trabajan conmigo, con Camila, y hacemos más actividades y nos vamos conversando de cómo potenciar lo que él tiene descendido. Por ejemplo, con Sebastián igual, los talleres de teatro. Entonces ahí nos juntamos sí. los cuatro y ahí vamos preparando el material, preparando las actividades y todo lo que el estudiante requiere. Ah, qué bueno. ¿Y cómo contactaron? Bueno, ¿fuisteis vosotros los que contactasteis con los profesores o con los alumnos o van siendo ellos los que contactan con vosotros? ¿Cómo sé que están con el profesor? Sí, exacto. O sea, ¿cómo hacéis? ¿Sois vosotros los que contactáis primero o han sido ellos los que han contactado con vosotros? Ah, ya, ya. Ellos se contactan con nosotros, Ah, porque como tenemos esta página, sí. esto nació de manera online. Entonces, por Mm, ejemplo, en Facebook tenemos varios seguidores, menos que en Instagram, pero siempre tenemos personas que nos siguen y que ellos mismos nos buscan y nos contratan ah, para su hijito. vale. Entiendo. Entonces, me hablan a mí porque como soy la que tengo el contacto, Claro. entonces me hablan a mí en caso de que requiera atención psicológica, yo hablo con Camila y así. Pero si no, ellos los apoderados son los que nos buscan. O cuando quieren hacer talleres también, algunos colegios también nos buscan y yo ahí contacto a Sebastián y hacemos la reunión y todo. Ah, qué bueno. Qué bueno. En este Sí, caso, o sea, vais a manteneros de momento online, ¿no? Pero luego ya sí que será sí. presencial. Lo que tenemos pensado es que hasta ahora es online, quizás hasta cuándo, porque todavía no se sabe bien cuándo Claro, va a parar todo esto, claro. pero hasta el momento sí online, pero lo que tenemos pensado también es hacer como un centro, cuando termine todo, hacer Ah, como un centro integral con nosotras y quizás ahí también podría incluir a otros profesionales, como por ejemplo fonoaudiólogos o terapeuta ocupacional, entonces ahí se van incluyendo quizás algunos que no tenemos, no están con nosotros, pero la idea sí es llevarlo más a lo concreto, pues, llevar todo lo que nosotros estamos haciendo de manera online, claro. después ver al estudiante, ver al apoderado, ver a los profesores, a los profesionales, entonces acercarnos a ellos, que ellos nos conozcan igual, porque al final de esta forma online Claro, sí tenemos como cercanía, pero no es lo mismo que presencial. Entonces sí claro, queremos llevarlo a la práctica al final, llevarlo a un centro y ah, con nuestros estudiantes que tenemos claro. Porque y otros notas, también. porque sientes, Carol, que hay como un límite en el sentido virtual. O sea, sientes que a veces podrías hacer mucho más de lo que, o podrías hacer Sí, mucho más. sí eso pasa, porque quizá estando con el estudiante, eso pasa más en verdad con los más pequeños, porque Mm, se paran, por ejemplo, quieren hacer algo, entonces uno está ahí como que, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo retener para que esté sentado? Entonces, eso cuando es presencial no pasa, porque al final uno juega con él claro, o le dice, no, no te pares, no haga esto, y entonces, o quédate acá, mira lo que te voy a mostrar. Entonces, quizás uno no tiene a la mano todas esas herramientas para que él esté claro, entretenido y se quede ahí en un momento. Entonces, sí, como que esto limita mucho, uno puede entregar mucho más de lo que sabe, de claro, los conocimientos y el juego también, que es muy importante a esa edad para los más pequeños. Estar claro, allí o movimiento, pero con uno, entonces ellos quieren estar en movimiento, pero al final están solos y se paran y se van. Entonces dejan claro. entonces hay que buscar por lo mismo estrategias online, pero que sean demasiado dinámicas para todos los pequeñitos Claro, y claro. para que no se aburran. Sí, Y una pregunta hacia nivel educativo, porque bueno, muchos de los que nos verán, bueno, no están justamente en Chile. Entonces, digamos, a nivel educativo, ¿cómo ves las necesidades de aprendizaje, o en este caso en tu región? ¿Las ves, o sea, ves que hay mucha necesidad? Mira, yo he trabajado en la región 4 años, ¿ya? Ah, Y trabajé en un colegio que es rural, ¿ya?
y ahí sí se veía mucha necesidad de aprendizaje, porque, por ejemplo, en donde vivía estaba muy alejado de la ciudad Sí, y había gente o padres que también eran analfabetos, no sabían leer, escribir, entonces eso igual le dificulta a los estudiantes porque cuando uno llevan tareas para la casa o actividades, difícilmente la van a poder lograr hacer si es que los apoderados no tienen esos conocimientos. claro. Entonces se veía varias necesidades y no, también había maltrato, por ejemplo, y eso también Ajá, dificulta el aprendizaje, al final igual es una necesidad. La pobreza también, también claro, es como un factor importante en ese, es como una barrera en verdad para poder aprender, entonces hay mucha necesidad educativa, pero claro. de todo ámbito y de todos los factores, en verdad. Sí, 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 sí. Porque para ti, trabajar en aquel momento, en aquellas circunstancias, te era más difícil. O sea, tenías muchas dificultades para poder resolver. Sí, o sea, intentaba de que no, así, hacía todo lo posible para que no ocurriera, Ah, pero igual había que buscar o conocer muy bien al estudiante, yo creo que es eso, conocerlo muy bien para ver en qué tiene mayor dificultad. O sea, por ejemplo, no le podía dar materiales que comprara para hacer un trabajo si es que no, yo no tenía los recursos, por ejemplo. claro. Entonces teníamos que entregarle estrategias o materiales, pero que ellos estuvieran en casa, por ejemplo, que fueran reciclados o cosas así, Ah, vale. para que ellos buscaran o no salieran a comprar. Entonces uno se tiene que al final conocer mucho al estudiante y el ambiente y la realidad en el que el estudiante está inserto. Claro. Porque tú, en ese aspecto, no, bueno, o cuando trabajáis con poblaciones rurales, no soléis hacer test o no soléis hacer exámenes previos, sino que es más la observación y el trabajo con ellos, ¿no? Sí, o sea, igual se hacen los test psicopedagógicos, Ah, que es para detectar qué necesidad educativa tiene. Quizá, vale. no sé, puede tener dificultad en escritura, en lectura, en cálculo, o puede tener una discapacidad intelectual que esa prueba la hace el psicólogo, ¿ya? Pero sí se hace Vale. una evaluación previa. Y de ahí viene la intervención, que es cuando uno ya se inserta más en todo, en el ambiente que rodea al estudiante, entonces ahí uno va más interiorizando en donde el niño está en la realidad que vive. ¿Y cuál es bueno, ya es una pregunta profesional directa. En este caso, ¿cuánto tiempo es la media más o menos en la que trabajáis? O sea, el tiempo de media que en meses o en días que soléis trabajar con los niños. Cuando estoy en colegios, Sí, trabajo durante todo el año, vale. desde marzo que se hace la evaluación hasta diciembre, que acá es de marzo a diciembre el colegio. Entonces, a Ah, mitad de año, como en agosto más o menos, se hace como una prueba que es de proceso para ver que si avanzó, si es que cómo va su aprendizaje, y luego se hace una reevaluación en diciembre, que es como ah, la prueba final para ver, para comparar resultados de cómo ingresó o al programa de integración escolar, así se llama en Chile, programa sí. de integración escolar, y eh, para ver cuánto es lo que ha progresado el estudiante, pero Ah, es todo el año. Y cuando es de forma particular, sí. con apoderados que no, nos contratan, lo mismo, igual tratamos de estar en toda su escolaridad todo el año. Por ejemplo, si van octavo, estar todo ese año para potenciar todo lo que tiene descendido el estudiante. Ajá, ajá. ¿Y cuál es el rango de edad que más veis? Que más podemos Básica, básico. enseñanza básica, que es de los 6 años, que es primero básico, hasta octavo, que es de los 13 hasta los 13 años. Entonces ese Ah, es el rango de edad, de 6 a 13 años, que es el que más, que yo más veo. Porque, por ejemplo, Catherine, que es la educadora, ella va pre-básica, que es de bebé hasta los 5 años. vale. Pero al final abarcamos a casi en media también, veo que es de los 13 a los 18, pero más básica.
Ah. Y en las materias, ¿qué materias veis que son las que peor llevan, las que más dificultades tienen? Matemáticas y lenguaje también. Son las que más tienen dificultad y son las asignaturas como más fuertes de, del currículum. Ah, Y esas son las asignaturas que más le complican, ¿verdad?, a la mayoría. Y son las asignaturas que cuando uno como psicopedagoga tiene que ingresar a sala, uno sí. ingresa a esa asignatura. Ah, Ingresa a matemática, lenguaje. Esas son las dos y puede ingresar a otra asignatura, por ejemplo, historia y geografía, pero las dos principales son lenguaje y matemática, porque es donde los niños siempre tienen mayor dificultad. claro. Y sobre todo son los niños de primaria, ¿no? Sí, Claro. sí, siempre primaria es básica, ¿cierto? Sí, eso es. Sí, sí, básica, eso es. Voy Sí, a ir es a que, buscar mi cargador en un segundo, vengo a tiro. sí, perfecto. Bueno, como veis, estas son las cosas del directo, que está muy bien. No sé si queréis Llegué, preguntar. llegué, Vale, perfecto, llegué, ya. Ahora sí, me puse al lado del para que no se me descargara. perfecto. Sí, decía que es curioso cómo también aquí en España, sobre todo en España o en países también, bueno, Italia y España, en eso comparten también muchas cosas. Es curioso también cómo el principal problema muchas veces de dificultades de aprendizaje está en lengua y en mates. O sea, en matemáticas y en lenguaje. También. Ah, Sí. Aparte, generalmente siempre sí, nuestra primaria es vuestra básica y ahí es cuando empiezan los problemas y es verdad que muchas veces no se atajan a tiempo o no se trabaja a tiempo con ellos, prosiguen con ese problema incluso hasta el bachiller, ¿no? Incluso ya, y, y eso es lo peor porque, por ejemplo, si es que no eh, uno no interviene en una, por ejemplo, en enseñanza básica, ah, van a tener muchos problemas en enseñanza media porque ahí se viene muy difícil. claro, Imagínate, no sé, la comprensión lectora, si uno no la ve en básica, después le va a costar mucho en enseñanza media porque al final son más asignaturas, más claro, ramos, entonces se pone muy complicado. Sí o sí hay que verlo en enseñanza lo antes posible, en verdad, lo claro, antes posible. claro. Y Porque, lo, sí, dime, que dime. lo malo también es que el programa de integración escolar acá en Chile es por cupos. Ah, Entonces, no todos van a recibir quizás una atención más personalizada. Como es por ah, cupo, entonces quizá un niño que de verdad también lo necesita se va a quedar sin, no es que uno tampoco no lo ayude, pero con los niños que están en el programa uno siempre los ayuda más de lo que ayuda a otros estudiantes. claro. Porque Entonces, eso no. el cupo ¿cómo se selecciona? ¿O qué criterios tiene ese cupo? El cupo son para estudiantes con necesidades educativas permanentes, Ah, son 2 por curso. Y necesidades educativas transitorias son 5 por curso. ¿Ya? Pero siempre están cambiando los decretos, todo, entonces, claro. pero siempre son, por ejemplo, 7, 8 por curso, y acá los cursos algunos son de 40 estudiantes. Ya, entonces Ah, varios se quedan sin, porque imagínate son elegir a 8 y son 40, entonces es mucha la claro, cantidad de estudiantes que se queda sin atención. Uno igual le ayuda a todos cuando entra a la sala, pero no es lo mismo. claro. Porque ¿quién selecciona a esas personas? ¿El gobierno? No se hace, las profesoras derivan, las Ah, profesoras de jefe derivan a los estudiantes que ellos piensan que pueden tener, por ejemplo, alguna dificultad.
la profesora de lenguaje o la profesora de matemática, no sé, dicen, no, ¿sabes qué? Que él tiene muy bajo rendimiento, le cuesta tal cosa, no le va bien. Entonces, nosotras como psicopedagoga o la educadora diferenciales, le hacemos esa evaluación que yo te decía a principio de año Sí. y de ahí los resultados indican si es que tiene o no una necesidad educativa. Ah, Entonces ahí, si es que sí, el resultado dice que sí, ahí ingresa al programa de integración escolar. perfecto. Así es como el sistema. Ajá. Y de Y, ahí queda todo el año y ahí nosotras vamos potenciando su desarrollo. claro, porque una última pregunta, una de las últimas preguntas. Esto es muy curioso, porque tú crees que, o sea, está vinculado que tengan necesidades educativas con la clase social de la que proceden. Eh, yo creo que puede ser, pero por las barreras que yo te decía recién, porque por ejemplo, la pobreza es una barrera. Claro, Entonces, ¿por qué es una barrera? Porque hay muchas profesoras que quizá no van a decir, no, yo no voy a pedir esto porque quizá no puede tener, sino que piden algo como general a todo el curso. Entonces, hay personas que no lo pueden comprar y a veces claro. es con nota esa maqueta, por ejemplo. Una maqueta que deben hacer es con nota. Y los materiales, ¿cómo los van a sacar? Entonces, eso también, y por lo que te decía de lo otro, la cultura, también es Ah, una barrera, porque si él está inserto en una sociedad, por ejemplo, o sea, su familia, que su núcleo no escribe, no lee, entonces eso le va a generar sí o sí una necesidad educativa. claro, claro. Porque los padres, tú ves, en estos casos, ves que los padres se involucran mucho cuando un hijo tiene esas necesidades. Mira, hay de todo en verdad. Hay padres que son muy preocupados, muy, y hay padres que no, que uno, por ejemplo, los llama a reuniones o los llama semanal o mensual para que Sí, se acerquen al establecimiento, para que se acerquen al programa de integración escolar, y la verdad que no, muy pocos llegan. No hay padres que no se comprometen como al 100%. claro. Entonces, igual si fuesen más comprometidos, avanzarían mucho más rápido sus hijos y los estudiantes. Ajá. Pero hay varios que no. Como hay otros también que son súper preocupados y y siempre van a las reuniones cuando uno los llama, a las atenciones, a la hora de atención a apoderados, Ajá. pero hay de los dos en verdad, de los dos lados. Claro. Y por último, la región en la que tú trabajas o sea, el número, digamos, o el rango medio de poder adquisitivo, ¿es alto o es bajo? En la región, Sí, en la región en la que trabajas. O sea, eh, a ver, no entendí sí, la... el nivel de pobreza es alto o bajo. Ah, ya, ya. Sí, ahí es alto, igual, en Mm, algunos sectores alto. Donde trabajaba el año pasado también era alto, porque ah, acá igual en Chile hay bastante desigualdad. claro. Entonces hay sectores que tienen varios, que están bien, pero hay otros y eso se nota mucho, en verdad, se nota mucho en la escuela, en los sectores, en los hogares, en todo, en verdad, se nota bastante como la diferencia y la desigualdad que hay en la escuela. O sea que las escuelas, o sea, tienen los dos, ¿no? O sea, en ese Sí, aspecto tienen. Ah, vale, vale, vale. Qué sí, curioso. sí. Claro, porque aquí generalmente, Eh, bueno, en Europa los colegios públicos, digamos que es clase media, pero es clase mm, media muy igualitaria, ¿no? No hay, digamos, una clase ya. media alta, o sea, no es tan clase muy baja y clase media alta, no, sino que Ah, casi todo el mundo en la escuela pública es clase media, media un poco baja o media un poco alta, pero es como media general. O sea, el rango diferencial no es muy alto. ¿Y y particulares hay? Sí, aquí se llaman privados y los privados realmente sí que son de clase alta. Ah, Luego y acá están, lo mismo. claro, aquí en España hay un segundo nivel o tercer nivel que es lo que llaman concertados, que es Ya. privados,
pero con dinero público. Parte de ese dinero es dinero público. Es una ley. Es como acá es el particular subvencionado. Eso es. Que es como particular, pero es plata también del Estado. Claro, exacto. Ese particular subvencionado. Ese colegio de particular subvencionado, ahí también son, como te decía recién, como de las 2 clases, pero sí hay colegios particulares que son los pagados, que también se nota, en algunos se nota mucho la diferencia. Claro, sí. Y también no solamente que la diferencia de las clases sociales, de también cómo están organizados los cursos, porque, por ejemplo, los colegios particulares no tienen más de 20 niños, por ejemplo, por sala. Y los colegios municipales y particulares tienen, no sé, 45 estudiantes por sala. Claro. Entonces se nota mucho, es como más especializada también la educación así. Con menos niños igual se concentra mejor o entiende mucho mejor el profesor. Sí, entonces ocurre prácticamente como aquí. Aquí, efectivamente, los públicos están mucho más masificados que los... Sí. Generalmente están mucho más masificados. También la atención es mucho más amplia en un... Bueno, más amplia en el sentido de que un profesor tiene mucho más alumnos por media que en este caso los privados, que suele ser más concentrado, ¿no? Sí, pero... sí, eso pasa, lo mismo pasa acá. Qué bueno, qué curioso que se repita, que todo se repita. Pero muy bien. Carol, pues bueno, la verdad que un placer charlar contigo porque la verdad es que bueno, también nos ven bastantes psicopedagogos y en ese aspecto es curioso porque, o sea, no se suele tener conocimiento sobre todo de la psicopedagogía Claro, y en otros lugares, bueno, en este caso en Chile yo no he encontrado muchos profesionales que hablen así normalmente sobre esto y la verdad es que te agradezco mucho que nos hayas contado tu testimonio y también, bueno, el trabajo que hacéis en atención psicopedagógica. Muchas gracias a ti por invitarme a esta entrevista. Encuentro que es muy necesario también conocer otras realidades, no solamente del país que uno vive. Y sí, me parece muy interesante. Y felicitarte a ti también por todo lo que estás haciendo. Me encantó la idea. Siempre veo tus videos en YouTube con varios profesionales, así que muchas felicidades para que uno igual no tenía como esta instancia antes de que pasara esto. No había visto como, por ejemplo, lo que tú has hecho, de entrevistar a varios profesionales y conocer cómo trabajan ellos. Sí. De hecho, a mí me surgió en nuestra cuarentena, me empezó a surgir esa idea también, efectivamente, de poder dar voz a otros profesionales también, ¿no? Y de forma también como exactamente de lo que los profesionales quieran hablar. Así que sí, la verdad es que este espacio no tenía sentido sin vosotros, así que bueno, agradecerte de nuevo y nada, y sobre todo también que nos veas y que nos sigas viendo. Y Así que muchas nada, gracias a ti. estamos en contacto, Carol, ¿de acuerdo? Sí, estamos en contacto. Así Ya que, que estés bien. muy bien. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Hasta luego.